Bienvenidos una vez más. Es un gozo, es motivo de agradecimiento a nuestro Padre Celestial el que nos permita nuevamente compartir con todos ustedes su palabra. A todos los que forman parte de esta maravillosa familia que es la familia de Dios, los que conformamos el cuerpo de Cristo en su iglesia local, el Centro Cristiano Casa Alabanza, y a todos aquellos que nos reciben en sus hogares a través de las redes sociales. A todos les damos una cordial bienvenida y agradecemos a Dios por su presencia. Y antes de recibir la palabra del Señor a nuestro corazón, este alimento que fortalece nuestro espíritu, y precisamente hoy que vamos a hablar acerca de estar fortalecidos en la fe, le pedimos siempre a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él obre ese milagro maravilloso de revelar su palabra, de hacerla viva en nuestro corazón, una obra del Espíritu Santo en nosotros, y que esa palabra sea viva, una palabra que quede injertada en nuestro corazón para que nos lleve al cumplimiento de la voluntad del Padre en nosotros, que es el propósito que Él ha establecido desde el principio de los tiempos. Se lo pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Estamos dentro de una serie de enseñanzas acerca de la fe, nuestros fundamentos, todo lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos, a mostrarnos, lo que ha revelado el Espíritu Santo para nosotros, para su iglesia. Y sin fe, pues es imposible agradar a Dios. Y hoy es precisamente el tercer tema de esta serie. Para los que no nos han seguido o no han visto los estudios anteriores, les invitamos a que lo puedan ver. El primer tema estuvimos hablando precisamente de una pregunta que hizo el Señor a sus discípulos, ¿sí? Cuando se encontraban en el mar en medio de aquella gran tormenta, y les preguntó a ellos, ¿dónde está su fe? El segundo tema tiene que ver con esas dimensiones que hay en la fe. El Señor a uno les llamó hombres de poca fe. En otros casos se maravilló, se sorprendió al haber visto a hombres y mujeres con una convicción, con una fe en lo que ellos estaban haciendo. Y hoy vamos a ver uno de los efectos, vamos a llamarlo así, de lo que la fe genera, produce en nosotros. Y vamos a hablar de lo que es ser renovados y fortalecidos por la fe. Bien, quiero tomar el libro de los Romanos en el capítulo 8, versículo 9, este fragmento de la carta que escribió el apóstol Pablo precisamente a la iglesia en Roma. Y dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Quiero hacer una referencia clara a lo que significa vivir en la carne, porque para vivir por el Espíritu o según el Espíritu, pues esto solamente lo podemos hacer por fe, solamente es por fe. Así es de que, ¿qué es vivir según la carne? Quizá muchos se pregunten esto. Bueno, es vivir enfocados únicamente en lo que nuestros ojos físicos perciben, lo que nuestra vista ve. Es vivir alimentándonos nuestros pensamientos con lo que el mundo genera, estar pendiente de todo lo que el sistema de este mundo está produciendo y únicamente tener nuestra atención puesta en ello.
es razonar y actuar de acuerdo a los eventos que se generan en nuestro entorno, de acuerdo a ellos, responder en función de ellos. Es comportarnos en función de respuestas aprendidas a lo largo de toda nuestra experiencia, a lo largo de toda nuestra vida, hábitos que se han adquirido, ¿sí?, durante años, y aquellas, vamos a llamarle, características de nuestro carácter, el cual ha sido moldeado por nuestras experiencias, nuestra forma de vida. Vivir en la carne es manifestar nuestra conducta basada únicamente en pues esos principios o valores que hemos adquirido desde nuestra infancia, ¿sí? Y en algunos casos, para algunos, vivir en la carne, viven de acuerdo a la alineación de estrellas y planetas, viven de acuerdo o esclavizados más que de acuerdo por el espíritu de engaño de astrólogos, de brujos, de adivinos y de falsos profetas inclusive. En otras palabras, es vivir bajo el espíritu de este mundo que es controlado por el reino de las tinieblas. Eso es vivir en la carne. Hoy en día, en estos tiempos, millones de personas viven pendientes únicamente, ¿sí?, de la generación de una gran cantidad de noticias falsas, muchas de ellas, de la manipulación y de un contenido frívolo a través de las redes sociales. Todo esto que vemos, ¿sí?, todo lo que se ve, todo lo que nuestro oído capta, lo que nuestros sentidos perciben, generan respuestas y reacciones. Vivir según la carne en estos tiempos en los cuales, como lo mencionaba, vemos a millones de personas y sobre todo en nuestro entorno, desde la adolescencia, en los jóvenes, atentos únicamente a lo que se genera en las redes, al teléfono, a la tablet, a la computadora, donde las redes sociales están formando generaciones, donde la frivolidad, que es la frivolidad de lo que se vive hoy en día, estar pendiente únicamente del consumismo, del individualismo, personas que están constantemente manifestando su yo, mostrando su cuerpo, inclusive hasta hoy en día se modifican su apariencia para tratar de verse mejor, y esto es lo único que realmente les importa. O sea, viven según la carne, según sus deseos, según su manera de pensar. Y no estamos hablando ni mucho menos de que las redes sociales como tal sean malas. Para nosotros es un gran privilegio y un gozo poder utilizarlas para transmitir el evangelio del reino, poder transmitir a través de ellas una palabra de bendición. Estamos hablando de que vivir bajo la carne, ¿sí?, y la diferencia de vivir guiados por el Espíritu, que es lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Y como estamos hablando de fe, precisamente para vivir según el Espíritu es necesaria la fe. Sin fe no es posible que venzamos la carne, todo lo que el sistema del mundo ha generado, está produciendo en nuestro entorno
y repercute en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros deseos, en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, en estos días, en este tiempo de crisis, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde hay tanta necesidad de muchos factores, de muchos satisfactores, que se han perdido empleos, que no hay trabajo, en fin, todo lo que se está viviendo. Si nos centramos únicamente en ello, si vivimos según las noticias, lo que se produce, y no estoy hablando inclusive de las falsas noticias, porque esto es uno de los graves problemas que hay hoy en día con las redes sociales, de que muchas personas únicamente leen sin comprobar la fuente, sin saber si aquella información es veraz. Entonces viven angustiados, preocupados, esclavizados por lo que las redes sociales está generando. Personas que al abrir los ojos en la mañana lo primero que hacen es ver el teléfono, a ver qué se ha publicado, a ver qué es lo que hay, en lugar de levantar los ojos al cielo, a nuestro Padre Celestial, en lugar de buscar de Él dirección, están buscando en el teléfono. Y así transcurre todo el día, el teléfono ya es parte de la mano, ¿sí? No sueltan el teléfono y lo vemos en todas partes, vemos la gente en los transportes con el teléfono en la mano, los vemos en los restaurantes comiendo, los vemos en casa a la hora de los alimentos con el teléfono en la mano. No hay un momento en el que se separen de este pequeño aparato. Llega la noche y están en la cama con el teléfono en la mano, viviendo pendiente de lo que el mundo genera. El sistema del mundo. No todo es malo. Hay noticias importantes, pero debemos de tener prioridades en nuestra vida. Si tú vives según el Espíritu, hay una necesidad que es imperante. Hay una necesidad que está primero que satisfacer antes que lo que el mundo genera. Y esto es precisamente el espíritu. Nuestro espíritu necesita alimentarse, nuestro espíritu necesita fortalecerse, nuestro espíritu necesita recibir la dirección de nuestro Padre Celestial. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos tener presente su voluntad, su palabra, sus promesas, sus bendiciones y vivir de acuerdo a ellas. Y en segundo lugar, atender a las situaciones de nuestro entorno, atender lo que se genera a nuestro alrededor y responder a ello, actuar en ello, pero desde lo que hay en nuestro espíritu, no de lo que se genera en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Si solamente nos estamos alimentando, estamos pendientes, estamos recurriendo a lo que el mundo genera. La palabra de Dios dice que debemos de vivir no según la carne. Claro que el que no tiene nueva vida, el que no tiene vida en el espíritu, va a vivir según la carne. Aquel que busca, por ejemplo, el horóscopo para ver cómo va a ser su día, a ver qué le depara el destino, el que busca al astrólogo, al que sale por la televisión diciéndole qué es lo que deben de hacer para ser felices, o el que acude al adivino, al brujo, para que haga algo para mejorar su vida. Todos estos que viven bajo esta esclavitud, de este espíritu de engaño, ellos están tratando de alimentar únicamente su propia necesidad que se genera por el desconocimiento, por el no saber que nuestro destino, nuestro propósito está en las manos de Dios y viven según la carne, según lo que ellos consideran que debe de ser. Aquellos que están pendientes de las noticias únicamente, que están pendientes de lo que está sucediendo y según ello es que se sienten, que reaccionan, que sus sentimientos se adaptan, ¿sí?, a el entorno. Aquellos que viven constantemente angustiados, que caen en depresión por lo que las noticias generan, es porque
no permiten, si es que tienen vida en el Espíritu, que sea el Espíritu el que gobierne nuestra vida. Por eso empiezo nuevamente con la frase que les dije al principio. Es necesaria la fe. Sin fe es imposible que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Primero, para vivir conforme al Espíritu es necesario haber nacido de nuevo. Esto es, haberle entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo para que precisamente por ese maravilloso milagro que ocurre en nosotros, nuestro espíritu venga a vida, tenga vida nuestro espíritu. Viene el Espíritu Santo a morar a nosotros. El Espíritu Santo fue enviado por nuestro Señor Jesucristo a morar en nuestro corazón para guiarnos a toda la verdad, a toda verdad. Esa es una de las funciones, entre muchas, que el Espíritu Santo opera en nuestro corazón. Danos la guianza. Cuando nosotros tenemos como prioridad buscar la voluntad de Dios, buscar su palabra, conocer su palabra, nuestra fe va creciendo, se va fortaleciendo, por eso le llamo a este tema renovados y fortalecidos. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y su palabra empieza a ser revelada, empieza a hacerse viva en nosotros, es que empieza a haber un cambio en nuestra manera de pensar. De hecho, el apóstol Pablo escribió a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 23, les dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Si nuestra mente está siendo gobernada por nuestro espíritu y en nuestro espíritu está gobernando el Espíritu Santo, el espíritu de nuestra mente empieza a ser impactada, empieza a ser influenciado precisamente por ese proceso de renovación que el Espíritu Santo trae a nosotros. Más tarde escribió también a los romanos el apóstol Pablo y les dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando empezamos a crecer en nuestra fe, la fe viene a nosotros por medio de la palabra, al oír, al escuchar la palabra, al hacerse viva en nosotros, se empieza a fortalecer nuestra fe. Y cuando esto sucede, empieza a haber una renovación del espíritu de nuestra mente. El Señor nos dice a través de su palabra: no os conforméis. Está claro, no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa este siglo? A este mundo. ¿Qué significa este mundo? A todo lo que este mundo genera, a todas las noticias, a todas las acciones, a todos los sistemas de pensamiento, todo absolutamente lo que este mundo está generando. Hay quienes se conforman, están conformadas su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ser, por lo que producen las redes sociales. Viven en función de eso. Están pendientes y lo único que les interesa es saber cuántos seguidores tienen, cuántos links les han dado, cuántos me gusta le han puesto. Están buscando sus mejores imágenes para publicarlas, para que la gente los admire. Están constantemente publicando todo lo que hacen, todo. Ya no hay... Muy pocos tienen ya una vida privada, vamos a decirlo así. Si es lo que comen, si es a dónde salen de vacaciones, si es lo que están, todo lo quieren dar a conocer. Y eso es lo que les da satisfacción, que otros se enteren y están conformándose a lo que estos sistemas de hoy en día han ido generando. Y no es el caso, no quiero dedicarle mucho tiempo a hablar de las redes sociales, ni mucho menos. En otras ocasiones nos centraremos en hablar del perjuicio que está generando en las nuevas generaciones todo esto. Pero sí hacerles una referencia clara para que entiendan
lo que es en estos tiempos vivir según la carne y lo que dice la palabra que debemos de vivir según el Espíritu. Así de que estamos hablando de que lo primero que sucede en nosotros cuando nuestra fe, la fe en Cristo Jesús empieza a crecer, es que hay una renovación de nuestra mente. Ya no nos conformamos a lo de este mundo. El Señor lo dijo, ustedes no, aunque estén en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Estamos de paso. Nosotros tenemos ya otra ciudadanía. Nosotros, gracias al nuevo nacimiento, Cristo Jesús ha abierto nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales. Por eso dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y está hablando de que la palabra de Dios que viene a nosotros tiene que ser oída desde nuestro espíritu. Tiene que ser recibida en nuestro espíritu para que entonces el espíritu de nuestra mente empiece a ser renovada por la guianza del Espíritu Santo en función precisamente a la revelación de la palabra de Dios. Cuando se revela en tu vida que Dios, el creador de todo cuanto existe, del cielo, la tierra, de todo, se ha relacionado con nosotros, se ha manifestado como nuestro Padre Celestial, que nos ama, que nos ha dado la potestad de llamarnos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó de ese fango de pecado donde vivíamos, estábamos apartados de su gloria. Y por medio de Cristo Jesús restauró su plan original con nosotros para que tuviésemos nosotros comunión con Él. Cuando esto se hace vivo en nosotros, ya no vivimos únicamente en función de lo que este mundo genera, sino que ahora hay algo superior en nosotros. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que Dios nos ama. Él nos ha adoptado como sus hijos, que nos ha dado promesas maravillosas. Cuando leemos en los Salmos que Él nos asegura y nos dice, yo lo mencioné la semana pasada, Él nos dice que Él está a nuestra derecha. Yo les decía que también a la izquierda, o hace 2 semanas fue que hablábamos de este Salmo, de que Él nunca se duerme, que Él siempre está atento a nosotros, a nuestras necesidades, que Él es el que nos ayuda. Cuando está revelado en nuestro corazón este gran amor de nuestro Padre, esto es una prioridad en nosotros. Y cuando el mundo genera sus noticias, ante todo sabemos que no estamos solos, porque Cristo Jesús nos prometió que Él estaría siempre con nosotros. Él nos dijo que habría tribulaciones, que habría sufrimientos, que antes de su segunda venida estaríamos viendo muchas de las cosas que hoy en día estamos viendo, que ya se están cumpliendo. El aumento de la violencia, el aumento de la temperatura de la tierra, ha aumentado el hambre en millones de personas, vemos grandes terremotos, inundaciones, incendios, en fin. Hay un descontrol, vamos a decirlo así, en la naturaleza, provocado por todo lo que ya sabemos que ha sucedido. Y ahora esta pandemia, esta peste que ha afectado al mundo entero. Y todo lo que se está generando y que va a generar esto, la caída de sistemas económicos, en fin. El Señor dijo que iba a suceder todo esto. Pero Él nos dijo, no teman, yo estaré con vosotros siempre, nunca los voy a dejar. Y precisamente la segunda parte de este tema del día de hoy es estar fortalecidos. Si no hemos renovado nuestra manera de pensar, nosotros aprendemos a través desde nuestra infancia, la adolescencia, que lo que el mundo genera, lo que el mundo produce, sus noticias, las informaciones que vienen a nosotros, los pronósticos, etcétera, generan pues una serie de reacciones. Y estábamos acostumbrados a
pues asustarnos, vamos a ampliar esta palabra, a vivir en temor y en angustia cuando las noticias eran negativas, cuando las noticias eran alarmantes, se empezaba a dudar de lo que iba a venir por delante y había mucha incertidumbre, etcétera, etcétera. Y hoy en día sabemos que efectivamente van a suceder situaciones desagradables, que van a pasar, va a haber grandes problemas económicos que los estamos viviendo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que al haber ido renovando nuestra manera de pensar, en la medida en que el espíritu de nuestra mente ya está siendo gobernado por el Espíritu Santo, por nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos guía y nuestro espíritu reacciona, obedece a lo que el Espíritu Santo le muestra, pues ahora sabemos que tenemos una gran promesa. Sabemos que Dios nos ama, que Dios nunca nos deja, que Dios está con nosotros, que aunque pasemos por situaciones difíciles, dificultades, por dolores, por angustias, Él está allí con nosotros. Y esto nos fortalece. El que no ha crecido en su fe, el que no, yo les hablaba de un depósito de fe en nuestro corazón. ¿Dónde está tu fe? Es decir, está en mi corazón, es el depósito de su palabra que se ha hecho viva en mí. A mayor revelación de la palabra, hay una fortaleza mayor en nosotros. La fortaleza, de hecho, el apóstol Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es clave, esto es importante para el estudio del día de hoy. Primero estamos viendo que el apóstol Pablo apela precisamente, es una oración de él, ¿sí?, a la gracia. Es un regalo que nos da el Señor, ¿sí? Él nos lo da, nosotros ya al haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, al haber nacido de nuevo, al haber sido adoptados como hijos de Él, de nuestro Padre, recibimos por gracia todo esto que tiene Él para nosotros, dice las riquezas en gloria, todos los satisfactores necesarios, todo lo que nosotros necesitamos, eso es riqueza. La riqueza es cuando nada te hace falta, cuando nada te hace falta. Cuando una persona rica es cuando ya no ambiciona nada, tiene todo. Cuidado, no es en lo material. Hay quienes piensan que lo más importante o lo único es lo material. Eso es vivir según la carne. Pero yo me siento inmensamente rico, vivo una vida de paz, de gozo, nuestra familia, agradecidos con Dios por nuestra familia, por todo lo que Él nos ha dado, lo que Él ha hecho en nuestra familia, todas las bendiciones que tenemos, su amor manifestado en medio nuestro, su seguridad, o sea, somos inmensamente ricos porque en Él nada nos hace falta. En Él nada nos hace falta. Dice la palabra que en Él estamos completos. Y cuando tú estás completo, eres rico. Así de que en esas riquezas de la gloria, de su gloria, la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, el ser fortalecidos, ¿sí? Parte de estas riquezas. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, esto es en nuestro espíritu, por su espíritu. Cuando hablamos fortaleza, ¿qué es una fortaleza? ¿Qué entendemos por fortaleza? Bueno, en la antigüedad, hace quizá más de 100 años o más, las fortalezas se edificaban en lugares por lo general altos, sobre grandes rocas, en algunos montes.
con algunos muros. Por ejemplo, hablamos de los muros de Jericó o las grandes fortalezas de la Edad Media, los grandes castillos, esos grandes muros, en fin, las murallas, fortalezas. En la época moderna ya las fortalezas se construyen bajo tierra, 15 metros, 10 metros bajo tierra o más, ¿sí? Y los muros de concreto reforzados con acero de grandes espesores, etcétera, etcétera. ¿Pero para qué es una fortaleza? Pues para protegerse del ataque de los enemigos y sentirte seguro, ¿sí? Y dentro de la fortaleza se tiene todo lo necesario para sobrevivir. Bien, pues aquí nos dice la palabra que precisamente por gracia, nuestro Padre Celestial en estas riquezas de su gloria, nos tiene a nosotros este gran regalo de sentirnos fortalecidos en el hombre interior. Esto es, hay una fortaleza donde nosotros nos sentimos seguros, una fortaleza que nos protege de los ataques del enemigo, una fortaleza en la cual sabemos que tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y cómo se construye, cómo se edifica esa fortaleza en el hombre interior, en nuestro espíritu? Pues precisamente por medio de su palabra. En la medida en que su palabra se va revelando a nosotros, en la medida en que la fe va creciendo en nosotros, en la medida que vivimos bajo la convicción de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios ha establecido para nosotros. El que vive bajo la carne vive únicamente de acuerdo a lo que ve. Por eso hay algunos que dicen, no, yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Porque no lo veo. Convénceme, dime a ver dónde está Dios. Sí, viven según la carne, únicamente en lo que ven. Eso sí, están dispuestos a creer cualquier manipulación y cualquier mentira falsa que les llegue a través de alguna red social. Inmediatamente lo dan por hecho, sin verificar si tiene veracidad o no. Se dejan llevar por la manipulación y por las noticias falsas y por todo lo que ahí dice. Pero cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de Dios, entonces ahí sí quieren comprobarlo, quieren verlo, quieren que nosotros les digamos, a ver, convénceme. No, esto es un milagro que hace el Señor en nosotros, ¿sí? Nosotros, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, precisamente el versículo 1, tenemos la definición de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, es vivir bajo ello, ¿sí? Esto es maravilloso, ¿sí? Vivir sabiendo que aún lo que no se ve es real para nosotros. Es la esperanza y la convicción de un propósito eterno y del conocimiento del reino de Dios para entrar en él y vivir de acuerdo a sus principios. En la medida en que nosotros vivimos de acuerdo a esta fe que va creciendo en nosotros, nuestra fortaleza cada vez se va haciendo más grande, más fuerte, más sólida. Mayor revelación de palabra en tu vida, mayor fortaleza. Mayor revelación de palabra en tu vida, renovación del espíritu de tu mente. Ya reaccionas de una manera diferente, piensas de una manera diferente, razonas de una manera diferente, hablas de una manera diferente, te conduces de una manera diferente. Estás siendo renovado por la guianza del Espíritu Santo. Ya no vives en función de lo que este siglo genera. No te conforméis a este siglo, dice la palabra, sino renuévate en el poder del Espíritu Santo. Y esto trae una fortaleza a nuestras vidas. En estos tiempos difíciles, y no sabemos cómo serán los siguientes tiempos. No sabemos las caídas
de la economía en los diferentes países, los movimientos que se están gestando dentro de lo más oscuro de los grupos que dominan el mundo, de aquellos que en función del poder y de la riqueza se están manipulando y están generando tantas situaciones a nivel mundial. No sabemos lo que vaya a suceder. Tenemos que seguir creciendo y viviendo en la guianza que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida. Esta fortaleza maravillosa que es nuestra fe. Los principios para vivir en su reino. El estar atentos y saber que el mundo, este siglo, está generando sistemas de destrucción que están dañando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Estoy muy impactado. En estos días escuchaba a un pastor de la nueva generación, un pastor muy joven, que hablaba de que él pertenecía a una generación llamada pornonativa. Yo nunca había escuchado esto. Él estaba hablando precisamente de cómo los que viven según la carne, buscando lo que este siglo está generando, han caído esclavizados por la pornografía. Y él hacía referencia a esto, en que, y aquí yo les voy a hablar de mi experiencia, porque pues cuando yo era adolescente, de lo cual ya han transcurrido, pues vamos a decir que casi 50 y muchos años, más de 50 años, en que yo era adolescente. En ese entonces, tener acceso a la pornografía era muy difícil. No había redes sociales, no había internet, ni mucho menos. La televisión empezaba, los programas estaban muy controlados, eran pocos programas que había, pocos canales. Y la pornografía impresa no estaba al alcance de uno. Empezó algunas publicaciones a lo que llamaban en ese entonces pornografía, pero venían en unas bolsas cubiertas y uno no veía nada y estaba, obvio, prohibido venderlo a los menores de edad. Era muy difícil. Y cuando por alguna razón caía alguna de esas publicaciones en nuestra mano, me daba risa escuchando a este pastor, porque decía, llevarla a nuestra casa era una aventura, era como una misión imposible. Porque, pues antes uno decía, yo no sé, mis padres tienen un radar, mi madre tiene un radar, y ahora que hemos sido padres, pues nos hemos dado cuenta cómo Dios nos ayuda en esto, en detectar actitudes en nuestros hijos. Debemos de estar pendientes en ello. Así de que bueno, si se me ocurría llevar algo a mi casa, yo estaba seguro que mi madre me lo iba a encontrar. Así de que era muy difícil. Pero hoy en día, lo que este mundo está generando, hoy en día la pornografía está al alcance de la mano del niño, del adolescente, a través de su tableta, de su teléfono, el internet. Veía unas información acerca de esto, que la pornografía hoy en día genera más recursos, mayores ganancias que los torneos de todas las ligas de fútbol en el mundo. Está a la par de la industria farmacéutica y de la industria armamentista. La pornografía está ligada al crimen organizado, al narcotráfico, a la trata de blancas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de esto porque necesitamos fortalezas para guardar a nuestros hijos, para cuidar a nuestros hijos. Fortalezas precisamente que les ayuden a ellos a no vivir de acuerdo a la carne. Porque hoy en día estos sistemas, que son los teléfonos, el internet, etcétera, etcétera, ha puesto al alcance de nuestros niños, de nuestros adolescentes, todo esto que el mundo está generando.
Y desde ahora tenemos que estar nosotros cuidando a nuestros hijos, hablándoles de ello, hablándoles de principios y valores que debe de haber en ellos. Los principios y valores nosotros los adquirimos desde nuestra infancia. Primeramente en nuestro hogar, nuestros padres nos enseñaban qué era lo que debíamos nosotros, cómo debíamos de conducirnos. Nos mostraban a través de su propio ejemplo, de su testimonio, cómo debíamos nosotros de tener nuestra conducta, cómo debíamos de actuar, qué debíamos de hacer, qué no debíamos de hacer. En las escuelas, nuestros maestros, los docentes, también nos enseñaban principios y valores. Y eso iba conformando este depósito en nosotros. Hoy en día, lamentablemente, vemos cómo ya los niños no respetan a los maestros, los niños no respetan a las figuras de autoridad, los niños no respetan a sus padres. Hace años, en el siglo pasado, el mundo generó una ideología, vamos a decirlo así, una psicología donde decían a los padres, deja que los niños hagan lo que quieran, no los reprimas porque les vas a hacer daño. Y hoy en día estamos viendo los resultados de ese sistema de libertad entre los niños. Así de que, queridos hermanos, son muchas las áreas en las cuales nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar. El mundo trajo una serie de filosofías, una serie de enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. El Señor en su palabra nos dice que nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos cuando son pequeños. Desde pequeños debemos de enseñarles la disciplina. La disciplina, dice la palabra que Dios nos disciplina porque nos ama. La disciplina es enseñanza. Debemos de disciplinar a nuestros hijos, enseñarles principios, valores, enseñarles, mostrarles el amor de Dios y enseñarle a guardar sus mandamientos, su ley. Esto nos lo manda la palabra de Dios. Sin embargo, el mundo vino a decirle a las últimas generaciones que no, que al niño hay que dejarlo hacer lo que sea. Al grado de que hoy en día, cuidado donde tú tomes a un niño de la mano fuerte en algunos países, sí, o lo detengas o algo, porque es capaz de salirte un policía por ahí y acusarte de que estás haciéndole algo al niño, o sea, que te acusan de ir en contra de los derechos del niño. O un niño, cuando lo disciplinas, en muchos de los países que han seguido estos sistemas, son capaces de tomar el teléfono y llamar al, no sé, el 911 o qué número, y acusar a su padre o a su madre porque los disciplinó. Y los servicios sociales son capaces de quitarle a un hijo a un padre porque lo disciplina. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de maltrato contra los niños. Estoy hablando de disciplina, de enseñarle a los niños a conducirse, de enseñarle a los niños los principios y los valores, de enseñarle a los niños a respetar a sus mayores, sus autoridades, sus maestros. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de hacerlo. Tenemos que renovar. Te estoy poniendo algunos ejemplos para que lo entiendas. No es del tema, no estoy hablando en este tema de la fe hoy y estoy hablando de educación en los niños como si fuesen dos temas. No, te estoy dando un ejemplo de tantas cosas que debemos nosotros de renovar en el espíritu de nuestra mente. En que debemos de vivir en función de las promesas y las bendiciones que tenemos de parte de Dios, atendiendo a lo que su palabra nos muestra. Estamos en este mundo y debemos también ser astutos, dice la palabra. Tenemos que pedirle a nuestro Padre sabiduría para vivir en este mundo, para actuar en este mundo. No es únicamente lo espiritual, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo.
Así de que cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro espíritu gobierna el espíritu de nuestra mente, nuestra alma es gobernada por nuestro espíritu, en nuestra alma están las emociones, los sentimientos, allí radica nuestro carácter, ahí está la voluntad del hombre. Y debemos de renovar nuestro carácter. No, es que yo así soy, es que así he sido siempre, es que así era mi papá. Y así voy a seguir siendo yo, es que así era mi abuelo. Esas son excusas para seguir viviendo de acuerdo a la carne, según la carne. Según la carne puede ser aceptable que tú seas un violento porque tu padre fue violento, porque tu abuelo fue violento. Pero según el Espíritu, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y naces de nuevo, tienes que dejar de ser violento porque la violencia no tiene cabida en el reino de Dios. Yo no concibo a hombres y mujeres que dicen haber nacido de nuevo y que son violentos entre ellos, hablando en el matrimonio. No lo concibo porque entonces no han sido renovados en su mente, entonces no han recibido la palabra de Dios. Hay una ilustración, los pastores no sabemos si haya sido real o no, yo me inclino a que sucede muy seguido esta ilustración del niño que al llegar a la iglesia le pide al pastor y le pregunta que en dónde compró. En algunos países se llaman reductores de velocidad, ¿sí? Aquí en Venezuela les llaman policías acostados. Nunca he sabido yo por qué, pero así es como aquí les llaman a los reductores de velocidad. Bueno, en otros países les llaman topes también, ya saben lo que son. Esas vallas que se ponen, esos obstáculos que se ponen para reducir la velocidad de los carros cuando va uno a pasar. Bien. Pues este niño le dice al pastor, mire pastor, ¿dónde compró usted ese reductor? Bueno, el niño no va a decir reductor de velocidad. Aquí en Venezuela, ¿dónde compró ese policía acostado? Y el pastor le dice, ¿y tú para qué quieres un policía acostado? Dice, para poner uno en mi casa. Dice, ¿por qué? ¿Qué acaso pasan los autos muy rápido? No, es que cuando venimos a la iglesia, mi papá y mi mamá vienen gritándose y ofendiéndose, y bueno, vienen peleando todo y nomás llegan al policía acostado de la iglesia y lo pasan y cambian completamente. Empiezan a hablar, ay, Dios le bendiga, hermano, ay, cuánto amo, ay, y son otros. Y mientras estamos aquí, bueno, maravilloso. Pero nomás llegamos a la casa y se transforman. Quizás sea una ilustración, o quizá sea la experiencia de muchos que lamentablemente no han renovado el espíritu de su mente y que, obvio, no pueden vivir fortalecidos en el hombre interior porque precisamente lo que nos fortalece son los principios de nuestra fe. Así es de que, queridos hermanos, en estos tiempos difíciles, porque son los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen en futuro, hacia adelante, es necesario que nuestra fortaleza del hombre interior cada día sea más sólida, más fuerte, porque seguirán aumentando las tribulaciones, seguirán aumentando. Aumentarán las guerras. Hay muchos que en sus oraciones están orando por la paz del mundo, que haya paz en todo el mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que antes de su venida habría guerras, sucedería, fue profetizado, fue anunciado. Así de que bueno, sabemos que seguirán aumentando las guerras, que lamentablemente seguirá habiendo situaciones con la naturaleza, terremotos, inundaciones, sequías, incendios, huracanes. Lamentablemente seguirá creciendo el hambre, lamentablemente la violencia seguirá en aumento. Y todos estos mecanismos de grupos de poder que hoy en día están vigentes en el mundo para destruir,
Porque este siglo está dominado por el príncipe de este siglo, que es precisamente el príncipe de las tinieblas, el cual tiene una misión: robar, matar y destruir. Pero nosotros estamos bajo un reinado, estamos en el reino de Dios, donde el Señor de señores, donde el Rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual ha venido la vida eterna a nosotros, su salvación, su evangelio, el conocimiento de su palabra, y hoy, gracias a Él, el Espíritu Santo en nosotros, que trae esta revelación de su palabra a nuestra vida y la guianza para nuestro espíritu. Renovados y fortalecidos en nuestra fe. Es necesario el conocimiento de su palabra, es necesaria la revelación para vivir seguros, para vivir en gozo, para vivir en la paz que solamente Dios puede darnos. Yo te pido, si es tu caso, de que no hayas entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, que el día de hoy hagas una oración. Haz una oración sincera, porque la palabra de Dios dice que el que lo cree en su corazón, el que realmente lo siente en su corazón, reconoce que es pecador, que necesita del perdón de sus pecados y que solamente en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Aquel que lo cree en su corazón es justificado. Lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, esa justicia que allí se generó por su sacrificio, es trasladada a nosotros. Si tú le entregas tu vida a Cristo Jesús, si en este momento haces esta oración y le dices: Señor, me arrepiento de mis pecados, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido que vengas a mí, que me des vida eterna. Si tú lo haces con todo tu corazón y le declaras a Él como tu Señor y tu Salvador, en este mismo momento tú estarás naciendo de nuevo. Un milagro va a ocurrir en ti. Todo lo viejo quedará atrás y ahora serás una nueva criatura y empezarás a recibir el conocimiento de su palabra. Su palabra empezará a venir a ti y se irá revelando para irte renovando a una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa renovación de tu mente, esa renovación te va a llevar a un cambio de vida y vas a empezar a levantar una fortaleza en el hombre interior, con poder, dice la palabra, en el Espíritu Santo, donde te sentirás seguro. Una fortaleza que te hará vivir en paz, en gozo, sabiendo y conociendo que las promesas de Dios y sus bendiciones se cumplen, porque Él es un Dios fiel. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque por ella, Señor, nuestra mente ha sido renovada. Te damos gracias porque por ella, Señor, se ha levantado una fortaleza en nuestro interior donde vivimos seguros. Por eso tu palabra declara que el que vive bajo el abrigo de tu sombra, de tus alas, el que está allí guardado en ti, es bienaventurado, vive seguro, vive en paz. Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos en este tiempo, Señor, y elevamos nuestra oración por todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia en la que estamos viviendo. Por los que han perdido sus seres queridos, Señor, por aquellos que se encuentran en este momento en los hospitales luchando entre la vida y la muerte, aquellos que están en sus hogares afectados, Señor, y con temor, angustia, dolor, aquellos que tienen falta de alimentos, falta de medicinas, Señor, por todas estas necesidades elevamos nuestra oración a ti, nuestro clamor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.